Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos de martes a viernes. Suscribiros al canal básico para que podáis ver todos los programas que hemos grabado hasta ahora y el que estamos grabando el día de hoy. Pero recordad que si queréis escucharnos por radio, con el enlace newedgefm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis escuchar y seguir, que como siempre mandamos un abrazo a toda la gente de habla hispana que sabemos que nos sigue de esos países, que es de agradecer. Y bueno, dicho todo esto, vamos a presentar a la parte importante del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Laia Costa, que hace terapia gestal, coaching integrativo y es nutricionista. Laia, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Tenemos también a Adriana Eslava, que es profesora y formadora de yoga y fundadora de Longfit Yoga Center en Málaga. Adriana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, encantada de estar con vosotros. Lo sé, lo sé. Y Maite Bermejo, que es escritora, formadora, conferenciante y otras muchas cosas que harás favor de comentarnos a mitad del programa. Maite, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y bueno, encantada de estar aquí también compartiendo con todos vosotros. Yo lo hago con todo gusto, es un placer de verdad. Además, sería muy aburrido hacerlo solo. Así que, si os parece bien, vamos con ese tema que seguro que le va a interesar a muchas personas, porque ¿a quién le gusta sufrir, no? Aunque podría parecer que nos gusta por nuestras actitudes, creo que no es plato de buen gusto para nadie. Y hoy vamos a hablar del por qué nos duelen las cosas. O sea, qué es lo que lo provoca, qué provoca este dolor que sentimos en diferentes situaciones de nuestras vidas. Así que, no sé, Maite, ¿qué opinas? ¿Piensas que hay muchas circunstancias en la vida, en nuestro día a día, que nos duelen? ¿Y por qué, Maite? Bueno, la verdad es que hay muchas circunstancias en nuestra vida, eso está claro. El hecho de que nos duela o no nos duela depende de nosotros, de cómo lo interpretamos, de cómo está funcionando nuestra mente, de cómo estamos amueblados y de cómo manejamos nuestros sentimientos, ¿no? Y nuestras emociones. Entonces, bueno, yo pienso que hay muchos factores que nos pueden hacer sufrir, ¿no? Y podemos hablar seguro que a lo largo de este rato de muchos de ellos. Yo por empezar por uno se me ocurre que, de alguna forma nuestra mente está como sesgada hacia lo que no tenemos, lo que nos falta, lo que está mal. Es un sesgo muy negativo y lo traemos de serie. Entonces, o lo trabajamos, ¿vale? Con ciertos recursos y tomando conciencia, o la verdad es que vamos a vivir sufriendo, el resto de nuestra vida. Hay una frase que a mí, pues, de alguna forma, pues significa todo esto, que es que sufrimos por encima de nuestras posibilidades. Mm. Y yo creo que es Pues, así. pues suena real, ¿no? Y por supuesto que hay muchas situaciones y experiencias de vida, pero hay que ver si las situaciones y experiencias son neutras o al final vienen con carga, ¿no? Y creo que la carga la ponemos nosotros. Y es ahí donde Ujú. tenemos la ventaja. Pero muy interesante, Maite. Laia, ¿tú qué piensas? Hay muchas situaciones en la vida que nos hagan que nos causen dolor y ¿por qué? Es lo que comentaba Maite, ¿no? Depende mucho de nosotros, del mapa que tengamos, dependiendo de las experiencias que hayamos pasado en nuestra vida. Em, Cuando algo nos toca, alguna herida o alguna cosa que no tenemos o que queremos o alguna cosa que no nos gusta de nosotros, ¿no? Ahí es donde duele. Ujú. Y yo que trabajo sobre todo en terapia Gestalt, lo vemos como una oportunidad para aprender de nosotros mismos. Cuando aparece el sufrimiento, aprender, no quedarse enganchado, que eso es una cosa, pero aprender de ello para transitarlo y que vaya desapareciendo, ¿no? Por sí solo. Ujú. Ujú, Pues definitivamente, Laia, tienes toda la razón, ¿no? El dolor tiene una razón de ser. Lo ujú, que hay que ver es si queremos seguir aprendiendo o creciendo desde el dolor ujú. o empezamos a elegir crecer desde otro lugar, ¿no? Que no nos obligue a estar en un constante sufrimiento para estar en un constante aprendizaje. Pero es interesante. Adriana, ¿tú qué piensas? ¿Hay muchas situaciones de la vida que nos duelan y por qué? Pues mira, estoy totalmente de acuerdo con Maite y con Laila. Bueno, también llevamos todos una mochilita de Ujú, experiencias, de cosas que nos han pasado. Cargamos también patrones, ya sea familiares, hereditarios, cosas que están muy inconscientes y a veces nos pasa algo, toca un botoncito y algo salta. De Ujú. todos modos, lo cierto es que también es una elección, también podemos elegir seguir ahí siendo víctimas de las circunstancias o elegir aprender. Como decía Eckhart Tolle en el libro del poder de la hora, que no somos el sufrimiento. Él habla mucho también del cuerpo del dolor y bueno,
no somos eso, no somos el sufrimiento, no somos la tristeza, no somos lo malo que nos pase. Pues es tal cual. Ahora, Maite, aquí es importante hacer una diferencia, ¿no? Entre dolor y sufrimiento, porque mucha gente lo confunde y no tiene nada que ver, ¿no, Maite? ¿Tú qué piensas? Pues claramente es así porque, a ver, el dolor de alguna forma es una parte, vamos a decir, obligada de las circunstancias que nos suceden bueno, que provocan dolor, ¿no? Es como cuando tú te haces, imagínate un esguince en el tobillo, pues el dolor va a ser inevitable. Y va a tener un proceso en el cual ese tobillo pues va a tener que volver a bueno, reducir la inflamación, volver a disolver ese hematoma, lo que sea. Y el dolor, eso duele, ¿no? Y es inevitable. Ahora bien, me quedo con el tobillo, ¿vale? Y seguimos aquí. Imagínate que la persona que ha tenido el esguince, pues por miedo, preocupación, que es de lo que estamos aquí hablando, ¿no? Por angustia, dice, ay Dios mío, y si ese tobillo ahora va a estar débil, lo tengo que ayudar porque me lo puedo volver a torcer. Y entonces decides ponerte una tobillera. Y esa tobillera te la dejas puesta tiempo y tiempo porque así te sientes más seguro y crees que no te va a doler. Pero ¿qué está sucediendo si haces eso? Que tus músculos, toda tu articulación va a dejar de hacer su trabajo. Ujú, Entonces, tu objetivo que es evitar dolor, lo que vas a hacer es pues todo lo contrario, ¿no? Porque ese tobillo va a dejar de ser funcional. Entonces, en el mundo emocional, de alguna forma, sucede lo mismo, tenemos que tener muy presente que cuando nos sucede algo, pues va a haber un periodo de tiempo en el que vas a tener dolor, vas a experimentar esa angustia o lo que toque en cada momento, ¿no? Pero eso es natural y tienes que abrir los brazos, recibirlo, aceptarlo y superarlo. Pero lo que no puedes hacer es mantenerte pues durante tiempo y tiempo en el dolor porque a mí, que me pasó, porque sufro, etcétera, ujú, etcétera. Eso sí que es el sufrimiento, ¿no? O sea, el ujú. dolor, digamos que es algo natural, pero el sufrimiento es opcional y ahí es donde tenemos que poner nuestra atención para ver de qué manera solventamos ese acontecimiento que nos ha sucedido, ¿no? Y ahí hay muchos recursos. Claro, claro, es que esto es muy importante lo que estás comentando, Laia, porque no es lo mismo, que es lo que estaba diciendo Maite, ¿no? El dolor es impepinable, el dolor lo vas a experimentar, pero para mí el dolor tiene más que ver con la parte física, ¿no? O sea, hay algo que te molesta y el cuerpo te avisa, que además se me hace genial que haya dolor, porque si no lo hubiera, ¿cómo sabríamos que algo no está funcionando bien? Pero otra cosa es el dolor emocional, ¿no? Que es lo que estamos hablando, que ese sí es evitable si sabes y aprendes cómo evitarlo, ¿no, Laia? La manera es lo que comentaba antes, ¿no? El hecho de quedarte enganchado, enganchada en el dolor, Ujú, ahí es donde surge el sufrimiento, porque te quedas enganchado en una cosa que simplemente hay que transitar y pasarla y ya está. Es ujú. como evitar, realmente no se puede evitar. Eso es lo que en la Gestalt es lo que sentimos que es. Porque viene, la emoción viene, ¿no? Y te duele. Em, Tienes dos opciones, transitarla, dejarle espacio para que ella misma ya haya hecho su función o quedarte enganchado y ahí entrar en el sufrimiento. Y eso es tu propia elección. Claro, pues vamos a verla ya, que es Sí. muy interesante lo que estás comentando, Ujú. respecto a si lo podemos o no podemos evitar. Porque aquí hay una situación, Adriana, y es que además es una situación que podemos ver. O sea, esto no es para convencer a nadie. Lo puedes ver en tu propia experiencia o en la experiencia de otras personas. ¿Cómo es posible que la misma situación, que supuestamente es dolorosa, a unas personas les duela y a otras no? Si hubiera un dolor intrínseco, si hubiera un dolor necesario en cada situación o en cada experiencia, todos la viviríamos igual, a todos nos dolería. Sin embargo, hay situaciones, por ejemplo, la muerte de un ser querido, que a unas personas les duele o los puede llevar a una depresión o inclusive a un suicidio, y otras personas a la semana siguiente están viviendo sus vidas normales. Entonces, no hay un dolor intrínseco en las cosas, ¿no? En las experiencias, Adriana. Sí, es bien interesante lo que comentas, porque, por ejemplo, en el caso de un duelo, por ejemplo, no es lo mismo que llegue la muerte de un familiar de manera sorpresiva, accidental, es como, wow, deja a todo el mundo en shock, a un familiar que está enfermo y que ya se espera que en cualquier momento se vaya. Entonces, de algún modo, los familiares se van preparando a ese duelo. Evidentemente, pues se va, pues bueno, causa esa tristeza y ese dolor que es inevitable porque somos seres humanos y
y sentimos. Pero claro, entonces eso hace la diferencia, ¿no? De si más o menos ya esperas que esto suceda a que suceda de manera repentina. Y luego hay otra cosa también que comentaste en cuanto al dolor físico. Yo lo veo, por ejemplo, en las clases de yoga. Por ejemplo, puede llegar alguien con un dolor de cuello, por ejemplo, que es frecuente, y normalmente queremos buscar la solución rápida. Me quiero tomar una pastilla y olvidarme del dolor. O el típico dolor de la menstruación fuerte en las mujeres, ¿no? Me quiero tomar una pastilla, me olvido de la menstruación y sigo para adelante. Pero también es interesante escuchar, o sea, el cuerpo es un chivato, nos está diciendo, ya hay un dolor de cuello, hay un dolor de regla, hay que hacer algo. ¿Qué está pasando? El dolor de regla que nos dice, para, no pasa nada. Si paras por 1 o 2 días, bajas la intensidad de tu ritmo, respetas tu ciclo menstrual, porque es lo que pide el cuerpo, descanso en ese momento. Y en el caso del cuello de la persona, bueno, a lo mejor hay una hernia, hay algo más que habría que mirar, pero siempre hay algún tema emocional. Entonces, De hecho, Santiago, sí, disculpa, Maite. perdona, Santiago, precisamente lo que tú comentabas de por qué unas personas con un mismo acontecimiento pueden sentirlo de una forma tan diferente, ¿no? Y se me ocurre también que hay de alguna forma hay un contexto también cultural, porque imagínate cuando hay culturas que cuando se muere alguien es un horror y todo el mundo llora y además vienen mujeres que tienen que llorar y hacen un papel, ¿no? Bueno, hay culturas que lo viven así y otras, para otras es una celebración absoluta, ¿no? Cuando alguien fallece y entonces lo acompañan con música, no sé si era en Nueva Orleans, acompañan al féretro con música de jazz y bueno, hay otro ambiente y otra forma de vivirlo, ¿no? Y también es algo, yo creo, muy interesante tener en cuenta las creencias que se tienen, porque ya que hablamos de la muerte, pues no es lo mismo cuando, imagínate, alguien se muere y para esos familiares y su contexto, su entorno, la muerte es el final y después de la muerte no hay nada, eso es un acontecimiento terrible. Sin embargo, cuando se produce la muerte digamos, en un núcleo de personas que tienen otras creencias en las cuales la muerte solamente es un tránsito a otro plano de la realidad, por ejemplo, entonces, cosa que ya se está empezando a demostrar, ¿no? Entonces eso te abre la puerta a otra vivencia totalmente distinta cuando el acontecimiento, pues, es el mismo, ¿no? Claro, es que ese es el punto. O sea, el dolor que sentimos tiene que ver con la realidad o tiene que ver con nuestra forma de ver esa realidad. Es que cambia por completo. Por eso, Totalmente. claro, si tuviera que ver con la realidad, pues estamos perdidos, ¿no? Porque todas las situaciones dolerían de la misma forma y nos damos cuenta que no, Laia, que al final tiene que ver con tu cultura, tu educación, tu conciencia, tu inteligencia emocional, para que puedas sentir ese dolor o lo canalices, lo trabajes y no lo sientas, ¿no, Laia? Mm. Y eso es lo que pienso, que depende tanto de las herramientas que tú tengas. Si yo acostumbro a vivir el dolor con la tendencia de quedarme enganchada, de sufrirlo una y otra vez y quedarme ahí, ay, ay, ay. Ahí es donde probablemente cuando muera alguien o cuando pasa un hecho que supuestamente te hace doler, cuando vemos que todos, la muerte, ¿no? Es una cosa que te hace doler, ahí sí que te puedes quedar muy enganchado. Pero si eres una persona que transita el dolor con toda naturalidad, dándole su espacio y que cuando haya hecho su función se vaya, seguramente cuando se muera una persona lo lleves mucho mejor el duelo, porque al final al duelo hay que pasarlo, ¿no? Pero dependiendo de tus herramientas, pues se puede pasar muchísimo más ligeramente, ¿no? Creo. Claro, es que esa es la gran noticia del programa de hoy, del tema de hoy, que al final el dolor lo puedes evitar, sí lo puedes evitar. Y si lo tienes que experimentar porque es parte de tu proceso de evolución, vale, pues lo experimentas, pero lo experimentas 5 minutos, 10 minutos, un día. No te anclas al dolor como hay mucha gente que vive anclada, porque además los vamos acumulando. O sea, nos duele que nos haya dejado nuestra pareja hace 3 años, nos duele que perdimos un hijo hace 10, nos duele que nuestro padre murió. O sea, es que nos duelen tantas cosas que al final las vamos acumulando y en vez de vivir una vida equilibrada, plena, feliz, Maite, vivimos una vida de sufrimiento, que al final no es nada más que la resistencia a la realidad, porque si no, ¿qué es el sufrimiento, no, Maite? ¿Sabes qué pasa? Que las emociones, en realidad, bueno, ya sabes que hay un tándem, ¿no? Pensamiento, emoción. Entonces,
eso tiene un sustrato bioquímico, es decir, cuando tú sientes una emoción, tu hipotálamo segrega una serie de sustancias químicas que se reparten por todas tus células y el cuerpo siente realmente porque hay una química asociada, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que hay personas que precisamente porque viven ancladas en ese sufrimiento, pues ¿qué implica eso? Que su cuerpo cada día tiene la misma química, de tal manera que te vuelves adicto a esa Mm, sensación, a esa emoción, adicto a esa química realmente. Entonces, has de cambiarla. ¿Cómo? Con otra actitud, bueno, pues de alguna forma reconstruyendo la emoción de una forma diferente, ¿no? Pero lo interesante respecto a la adicción a las emociones, me resulta muy curioso que en la etimología de la palabra adicto viene de la época romana. Entonces los adictos eran personas que debían algo, debían dinero y no lo podían pagar. Entonces se convertían en esclavos, ¿vale? De tal forma que perdían su libre albedrío. Eso es el origen de la adicción. Ser adicto es que pierdes tu libre albedrío. Y cuando eres de alguna mm. forma adicto a tus emociones, también pierdes tu libertad de elección porque te sientes totalmente atrapado en tu propia emoción, ¿no? Fíjate lo importante que es salir de ahí. ¿Mm? Pues esa es la cosa, ¿no? Que al final, porque a mí me hace gracia, el otro día estábamos hablando de las adicciones, ¿no? Del alcohol, la drogadicción, muchas cosas. Y yo decía, pero a ver, se nos está olvidando, todos somos adictos a algo. Mm. Lo que pasa es que no somos conscientes. Porque hay mucha gente que es adicta al azúcar y no se da cuenta. Ujú. O es adicta a los apegos emocionales, o al trabajo, o al deporte, a muchas cosas, ¿no? Entonces, todos somos adictos. Y es importante lo que estás comentando, Maite. Ahora, Adriana, hay que entender que el dolor como tal, perfecto, porque tiene una razón de ser. El sufrimiento, ahí ya puedes empezar a trabajar con él, que te digo, es lo bueno del programa de hoy, ¿no? Porque al final, tú quieres cambiar tu sufrimiento sobre algo, cambia tu pensamiento sobre esa misma acción. No es lo mismo que te engañe tu pareja y hagas un drama y vivas en la angustia, pensando que tú tienes la culpa o que es terrible, a que te des cuenta cómo son las cosas, las Mm. aceptes y decidas si te quedas con esa persona o no, pero sin sufrir, ¿no, Adriana? Claro, efectivamente, pero para ello se necesita también una educación emocional y ser conscientes de todo, ¿no? De ver las cosas con perspectiva. Normalmente nos pasa una situación como la que acabas de exponer y nos quedamos enganchados a ello, porque él es el culpable, porque él me ha hecho, entonces me hago víctima. Y es lo que ha explicado también Maite, ¿no? Somos adictos a las emociones, tanto a las positivas como a las no tan positivas. Entonces, el problema es quedarnos ahí enganchados en ese apego. Siempre hay que echarle la culpa a otro porque nos cuesta tomar responsabilidad de nuestra propia vida, de que somos responsables de lo que decidimos, de lo que pensamos, de que muchas veces nos quejamos, uff, es que siempre a mí, mira, me ha pasado esto y una cosa mala, otra, pero no somos conscientes que somos nosotros mismos los que con los pensamientos estamos atrayendo eso. Pues es Entonces, totalmente cierto. Y lo bueno, que ahora daremos algunas herramientas, es que si adquirimos las herramientas necesarias, podemos dejar de sufrir. Porque Laia, al final, en nuestra propia vida, cuando hay gente que me dice, no, no, Santi, es que sufrir es inevitable. Y yo los llevo a su historia. Digo, ¿tú no te acuerdas de alguna situación en tu vida que hace 20 años te hacía sufrir y ahora ya no? Ujú. Y claro, cuando se ponen a pensar, dicen, pues es cierto. O sea, hay cosas que antes me hacían sufrir que ahora no me hacen sufrir. Laia, y es la realidad. Ujú. Pero tenemos que darnos cuenta, ¿no? Es que es lo que comentaba Adriana, ¿no? Un poco es el ponerle conciencia, ¿no? Si te das cuenta, bueno, también lo comentabas tú, si tú te das cuenta y le pones conciencia a qué es lo que te está pasando, puedes tener más herramientas. Entonces, esta gente que me comentas, ¿no? Que se da cuenta que en el pasado sí que sufría y ahora no, es que probablemente en su camino de experiencias y de vida ha adquirido esas herramientas. Y ahí es donde está, ¿no? El tomar la responsabilidad de qué es lo que te está pasando, ponerle conciencia y mucho más fácil, ¿no? De que el sufrimiento no venga. Pues entonces estamos llegando a la conclusión de que el dolor emocional, que para mí no existe, hablaría más de sufrimiento realmente, porque el dolor tiene más que ver con la parte física que con la parte emocional. Hasta aquí lo relacionemos, sí es evitable. Y ahora vamos a ver alguna herramienta, Maite, que se te antoje recomendar para la gente que quiera dejar de sufrir.
Digo que quiera, porque también tienes que estar dispuesto, ¿no?, a hacer lo que tienes que hacer para dejar de sufrir, Maite. Absolutamente, absolutamente. Hombre, a mí se me ocurre que hay como, habría que mirar a corto plazo, algo inmediato, en cuanto a tu estado de ánimo y más a largo plazo. Y voy a empezar por el largo plazo, aunque ya lo habéis dicho, pero a mí me gustaría insistir en ello porque, por ejemplo, o sea, lo más importante es la conciencia, ¿no? El nivel de conciencia en el que tú estés. Entonces, de todo lo que yo he podido revisar, me gusta mucho la propuesta de Michael Beckwith, creo que se llama, que él establece 4 niveles de consciencia. Y yo creo que esto es esencial y solo nos vamos al nivel más bajo, que es el nivel efectivamente de inconsciencia, que me parece muy interesante porque lo que implica es que desde esa perspectiva, fíjate, la vida es algo que te sucede. Tú no tienes en realidad voz ni voto porque de alguna forma ves que tu existencia depende del exterior, de factores externos, ¿no? Entonces es como si no tuvieras posibilidad de elegir, todo lo que te pasa es culpa de alguien. Y hay mucha gente que de entrada vive ahí. Entonces, vivir ahí, desde ahí es que poco vas a poder solucionar, ¿no? Entonces, el siguiente paso es empezar a plantearte objetivos, tomar conciencia de que tú, desde luego, tienes no una posibilidad, todas las posibilidades de salir de ahí y de vivir la vida que mereces, de tomar decisiones sabiendo que tanto si te sale bien como si te sale mal, tú eres el responsable, pero no pasa nada, porque la vida es aprendizaje, ¿no? Entonces, lo primero para mí es la toma de conciencia, por supuesto, ¿no? Pero luego vámonos a algo como más, mucho más sencillo e inmediato. Entonces, a mí lo que se me ocurre, me gusta mucho hablar de que puedes, digamos, sanar la mente a través del cuerpo, ¿no? Porque como cerebro y cuerpo están tan absolutamente en conexión, tanto es así que el cerebro, bueno, pues hace un escáner continuamente de cómo está tu cuerpo. Entonces, fíjate, hay un tema que a mí me apasiona y es que simplemente a nivel de la musculatura facial, si tú estás triste y estás así decaído y tal, tu cerebro está escaneando cómo estás, no solo la cara, sino tu postura, ¿no? Y entonces hay un feedback continuo. ¿Qué ocurre? Si tú activas la musculatura de tu cara, digamos como si quisieras sonreír, y de hecho lo haces, sonríes, en ese momento, si tú sostienes ese gesto, ¿qué ocurre? Que se están activando una serie de músculos que tu cerebro percibe y entonces el cerebro, que no sabe si es realidad o es ficción, dice, aquí hay alegría, voy a empezar a segregar dopamina, serotonina, etcétera, y al cabo de unos minutos tu cuerpo se va a sentir mejor, porque tienes esas moléculas que te van a hacer sentir mejor. Y hay quien dice, eso es una tontería, pero en realidad no, es algo muy serio. Si tú quieres cambiar tu estado de ánimo, por lo menos, como digo yo, mejorar un grado tu estado, coges un boli. Ok. Estás ahí un ratito y algo, evidentemente no te va a cambiar la vida, no, no, eso no es así, pero aquí de lo que se trata, desde mi punto de vista, es de mejorar un grado tu estado horrible de ánimo, porque desde ahí, desde ese otro escalón, vas a poder seguir haciendo o tomando otras medidas que te van a ir ayudando, ¿no? Igual que Pues, digo lo de la cara, tu cuerpo, ujú, echar los hombros atrás, levantar un poquito la barbilla y tener una postura que tu cerebro lea que esa postura te hace estar bien, ¿no? pues importante lo que estás comentando. Y fíjate que interesante lo que estabas diciendo respecto a que mucha gente piensa que la vida le sucede. Pero fíjate, aunque la vida le sucediera, que no, porque también elegimos, aun cuando no somos conscientes que hemos elegido, ya hablando de antes de nacer y otras cosas, pero no nos vamos a meter en este tema hoy, aún así, siempre tendrías la posibilidad de elegir con lo que te pasa no sufrir. Aun cuando diéramos por hecho de que la vida no sucede, que no es así, que al final elegimos. Por eso es importante que tomemos el poder, o sea, la conciencia de que al final el sufrimiento es una elección. Y si lo vivimos desde ahí, las cosas pueden cambiar mucho, pero es interesante, Maite, lo que estás comentando. Adriana, ¿tú qué piensas? ¿Alguna herramienta que se te antoje recomendar a la gente? Pues mira, sin duda, el poder de la hora. El poder de la hora, el volver aquí constantemente al momento presente, nos ayuda enormemente. El cuerpo es un chivato, como lo comentaba antes. El traernos al momento presente, en conciencia, en respiración, el conectar cómo está el cuerpo. Cada que la mente se vaya, es que el duelo, me acuerdo de esta persona que perdí,
de esto que ya no tengo, o la ansiedad de, a ver si consigo este trabajo, volver constantemente al momento presente. Entonces, el chivato nos va, el cuerpo chivato nos va a decir, ya tengo dolor en la barriga, esto es ansiedad. Ya tengo dolor en el pecho, ya estoy triste. Entonces, es traerme al momento presente, pero eso es conciencia, eso es algo del momento a momento, de constancia, y al principio pues va a ser algo como muy obligado, va a parecer como, qué pereza, cuánto trabajo, pero en la medida que más lo vamos haciendo, se va haciendo un hábito. Y que cada vez nos vamos haciendo más positivos, más optimistas, y eso va cambiando todo. Yo creo que es fundamental, Adriana, lo que estás también comentando, porque ya sabemos que gran parte del sufrimiento viene del pasado o viene del futuro. O sea, tiene mucho que ver con nuestra historia, con lo que recordamos o con lo que pensamos que va a pasar, ¿no? Vivir mucho las expectativas, que casi siempre las llevamos a la parte negativa. Así que vivir el presente es una buena herramienta. Laia, ¿alguna herramienta que te apetezca compartir? Una otra clave que se me ocurre que utilizamos mucho en Gestalt es el ver qué depende de mí y qué depende de algo externo. Entonces, responsabilizarme solo de la parte que depende de mí. Porque muchas veces sufrimos por cosas que no podemos, que no son cosa nuestra, ¿no? Con películas, con historias que nos contamos, ¿no? Y ya solo con eso, ya hacer el ejercicio de realmente ver el contexto y lo que es lo que está pasando y decir, esto no es mi cosa, esto es su tema, es una historia que que yo no puedo hacer nada, ¿no? Ya con eso ya puede ayudar a aligerar, ¿no? El quedarte Pues cansado, ¿no? suena fantástico, ¿no? Yo en los talleres, cuando vemos estos temas, una herramienta que es muy interesante es no te pelees con la realidad. Mm. No te pelees con la realidad, vas a perder. O sea, si resistiéndote a lo que estás viviendo pudieras evitarlo, yo te apoyaría. O sea, resístete, peléate, pero es que no sirve. O sea, lo que tienes que vivir, lo vas a vivir. Tienes varias opciones. Una es lloriquear, resistirte, sufrir, u otra es aceptar, entender qué es lo que te toca vivir, porque lo estás viviendo, de otra forma no lo vivirías, y fluir con eso. Que Maite, sé que es mucho más fácil decirlo que hacerlo, porque hay situaciones muy complejas en la vida, pero se puede hacer, ¿no, Maite? Fíjate, yo considero que, a ver, siempre vamos a tener una emoción puesta. Es como, yo digo, es como un traje que nos ponemos por las mañanas. De hecho, lo puedes elegir. Cuando tú te levantas por la mañana, yo cómo quiero estar hoy, ¿no? Pese a lo que ocurra, ¿no? Entonces, ahí está el poder de nuestra decisión. ¿Cómo me quiero sentir? Entonces, fíjate, como siempre voy a tener un estado emocional u otro, si yo elijo, por ejemplo, si yo pudiera elegirlo, elegiría, por supuesto, el amor está muy bien y a todos nos gusta, pero hay algo un poquito más, digamos, más fácil y más poderoso, no, igual de poderoso, que es el agradecimiento. Entonces, imagínate que pase lo que pase en tu vida, tú tomas conciencia y dices, voy a dedicar unos minutos a experimentar una emoción de agradecimiento. Y puedes elegir una persona a la que estés muy agradecida o simplemente a que puedes respirar, a que estás en este mundo. Hay mil razones, millones de razones. Simplemente si tú haces el ejercicio de experimentar el agradecimiento, por supuesto, otra vez la química de tu cuerpo va a cambiar de forma extraordinaria, pero lo más importante es que donde hay agradecimiento es imposible que haya dolor, es imposible que haya sufrimiento. Entonces, es como abrir una puerta o abrir otra, tú decides, pero desde luego la emoción del agradecimiento es tan importante, el impacto que tiene a nivel también de nuestra fisiología, si quieres, ¿no? Que no solo el estado de ánimo, que Robert Emmons, pues digamos que apadrina todo un trabajo que se llama la ciencia del agradecimiento, porque esta emoción se sabe que es el sistema más rápido que tiene la mente para producir un cambio de mejora extraordinario en tu persona, ¿no? En tu cuerpo. Sí, ya hemos visto, hemos hecho algún programa sobre el poder que tiene el agradecer, pero el agradecer de verdad, no de mentiritas de gracias, gracias, no, no, de Claro. realmente sentirlo, ¿no? Porque a veces queremos engañar al universo y al universo no lo vamos a engañar. Y ahora que hablas de emociones, Maite, Laia, claro, hay que entender que las emociones vienen de un pensamiento. Por eso es tan importante, si quieres dejar de sufrir,
otra herramienta muy poderosa sería cambia tu forma de pensar sobre algo. Si lo llevamos a la práctica, los celos, volvemos al tema de los celos. Vale, si yo cambio mi percepción de lo que son los celos, en vez de pensar que me están engañando, pobrecito de mí, ya no me quiere, no soy lo suficiente, entiendo de que esa persona no me pertenece, nunca fue mío o fue mía, y entiendo de que le pueden gustar otras personas, y entiendo que si no está a gusto conmigo se puede ir cuando quiera, va a cambiar esa emoción, ¿no, Laia, de sufrimiento? Sí, yo lo ataría con el hecho de ver qué me puede aportar esa situación, Ujú, ¿no? En este caso sería, me aporta darme cuenta que esa persona no y yo no tenemos que estar juntos, ¿no? Quizás me ujú, aporta información para yo poder decidir qué hago, ¿no? Con esa situación. Entonces, siempre buscar un poco la parte, como todo tiene sus polaridades, siempre hay una parte eh, más agradable y otra más desagradable. Pues ujú. ver dónde está la parte agradable y qué puedo aprender de eso, ¿no? Un poco. Pues Eso me puede definitivamente, ayudar. tratar siempre de sacar lo mejor, ¿no? El aprendizaje de lo que estamos eligiendo vivir. Bueno, antes de seguir con el tema, que se ve que nos gusta, vamos a presentarnos para que la gente sepa un poquito más de nosotros, dónde contactaros, qué hacéis y todo esto. Adriana, ¿te parece bien que empecemos contigo? Claro, claro que sí. Bueno, pues yo soy Adriana Eslava, soy directora de Ion Fit Pilates y Yoga Center en Málaga desde hace 10 años y creadora del proyecto de yogaparamujer.com. Este proyecto, yogaparamujer.com, es el resultado de mis pasados 10 años trabajando con o acompañando a más de 1000 embarazadas con yoga en su preparación hacia el camino hacia la maternidad. Es un proyecto precioso. He visto resultados muy, muy bonitos, ya que dentro de la clase de yoga también incluimos, aparte de posturas que les van a ayudar en esa preparación al parto, posturas que también van a ayudar a aliviar y prevenir los dolores frecuentes en el embarazo, como son los dolores de espalda, eh, abrir espacios en el cuerpo para facilitar la respiración, mejorar las digestiones, la circulación, pero además también trabajamos las respiraciones conscientes y las hipnomeditaciones para entrar en ese aspecto más emocional, porque también es muy importante en ese camino de preparación a la maternidad, prepararnos a nivel mental, emocional y energético. Es un cambio muy grande en la vida de una mujer y tenemos que prepararnos de la mejor manera posible. Ujú. Así que, pues me encanta este trabajo que hago, ya 1000 mujeres acompañadas durante estos 10 años y ahora pues estamos llevando el proyecto, como comentaba, en yogaparamujer.com. El programa ya está accesible a nivel online para ciudades fuera de Málaga, incluso otros países, ya no hay fronteras. Ok, oye, tener una cosa. Bueno, ya sabemos que te especializas en lo que es mujeres embarazadas, pero me imagino que darás clases de yoga a todo el mundo, ¿no? Todos, Ok. hombres, mujeres, niños, mamis con bebés, mayores, a todos. Me encanta el yoga. El yoga ha cambiado mi vida para bien y como esa ha sido mi experiencia, pues es lo que me gusta transmitir para que sea para el bien de muchos de los alumnos. Qué importante el yoga. Yo lo haría obligatorio en las escuelas. Con eso te digo Totalmente de todo. acuerdo. Adriana, y además de la página web, ¿quieres dar alguna red social, teléfono o con la página web está bien para que te contacten? Sí, claro que sí, todo. Mi teléfono es 622 18 32 55 y en Instagram estoy como yoga.para.mujer. Ok, pues perfecto. Invitamos a la gente que le guste la idea de empezar con esto del yoga, que es maravilloso, que te contacte, ¿vale, Adriana? Muchas gracias. A ti. Maite, ¿vamos contigo? Muy bien, fenomenal. Pues mira, Santiago, yo la verdad es que soy una curiosa desde que puedo recordar de todo lo que implica, cómo funciona nuestro cuerpo, mente, emociones, etcétera. Entonces, bueno, empecé con el mundo del deporte, soy licenciada en INEF, estuve compitiendo 12 años en esgrima a nivel internacional, pero luego pues empecé toda esa búsqueda más relacionada con la salud. Estudié un doctorado de nutrición, bueno, he estado en estudios de investigación durante varios años y la verdad es que, bueno, luego empecé con el mundo de la mente, de las emociones, estudié coaching, Psyche, bueno, pues bioenergía aplicada a la salud. La verdad es que muchas cosas
porque no nos lo acabamos y no sabemos nada, pero es una curiosidad insaciable, ¿no? Entonces llegó un momento que con todos los ingredientes que yo ya venía cocinando, allá por el 2013, pues diseñé un programa de bienestar que yo entendía que era integral, que tenía en cuenta todas las dimensiones del ser humano, porque el cuerpo es un sistema y todo está conectado y no puede ser de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, pues con este programa entré en el mundo de las grandes organizaciones porque entendía que era un canal a través del cual podía llegar a mucha gente, como así fue. Entonces, tuve la gran suerte de estar en organizaciones como Repsol, Acciona, BP, Liberty Seguros, grandes empresas, donde durante un año o 2 años hacíamos todo un recorrido, una hoja de ruta de contenidos para que los empleados de esas empresas pudieran tener recursos prácticos para gestionar mejor sus hábitos en el día a día. Y con todo eso, pues lo he recogido en los últimos 2 años y he escrito un libro que se llama Sukha, que es una palabra en sánscrito que quiere decir salud, bienestar y felicidad, que ahí recojo pues las 10 áreas que más impactan en nuestra biología de una forma muy práctica, con información y recursos. Así es que bueno, pues este es un poquito el resumen de mi recorrido. Ok, Maite, pero además de trabajar con empresas, a título personal también haces terapias, ¿te gusta? ¿Haces talleres grupales, individuales? ¿Cómo lo Exacto, haces? sí. Bueno, lo cierto es que lo que más me gusta a mí son los, digamos que las actividades presenciales, Ujú, porque, bueno, pues la energía que se tiene ahí, que sobra decirlo, todos lo conocemos, ¿no? ujú. Pero también estoy preparando un programa online. De todas formas, a día de hoy lo que hago es, además de dar clases en el máster de Cuestiona, no sé si lo conocéis, de Borja Vilaseca, tanto en el de nutrición consciente como en el de desarrollo personal, y además de eso, bueno, pues yo estoy ya planteando retiros, también hago, digamos, cursos grupales, que es lo que más me gusta, como os digo, y en fin, estoy abierta a cualquier otra propuesta, además de las conferencias que doy en diferentes empresas. Mm. Ok, y Maite, la gente que te quiera contactar, que quiera formar parte de esos talleres, terapias, lo que sea, ¿dónde quieres que lo hagan? Lo más fácil es a través de mi web, que es muy sencillo porque es maitebermejo.com. ¿Vale? Esa es Ok, mi web y a través de allí, bueno, pues ya se puede conectar directamente con las redes y bueno, pues directamente conectar conmigo para todo lo que necesitéis. pues suena fantástico, Maite. Invitamos a la gente que te está escuchando y le apetezca, le guste la idea, que te contacte, ¿vale? Gracias. A ti, Laia, ¿vamos contigo? Pues yo podría explicar que este viaje que me ha traído a dedicarme a la terapia Gestalt empezó por la lectura de un libro sobre el eneagrama. Ujú. Y ahí, a raíz de esta lectura, decidí que quería empezar a hacer terapia. Y cuando pasaron las semanas y empecé a notar los beneficios, me di cuenta cómo estaba cambiando mi vida, ¿no? Lo fácil que se estaba volviendo poco a poco llevar el peso que llevaba antes, ¿no? Y ahí es donde decidí hacer la formación de Gestalt, cosa que me ha abierto a una vida mucho más serena, mucho más tranquila. Ujú. Em, después de la terapia Gestalt, bueno, he estado haciendo otras formaciones para complementarlo, como una formación de corporal, que estoy de acuerdo con Adriana que el cuerpo es súper importante, ¿no? Estar en comunicación con ello, y en la Gestalt lo utilizamos un montón también. También hice por interés propio unos estudios de nutrición, como tú, Maite, también, que has comentado que estabas en nutrición. Y con el coaching integrativo que también estuve haciendo, he creado como una especie de acompañamiento muy específico que cuando una persona está haciendo un cambio de dieta, normalmente es un proceso que es complicado, ¿no? Porque hay mucha emoción, hay muchos bloqueos, aparte de cambiar la comida, ¿no? El menú, y acompañar a estas personas a través de ese cambio de dieta. Y después, así por último, una cosa también un poco especial que me permite dar sesiones en inglés. He estado 10 años dando vueltas por el mundo, viviendo en diferentes países, y me dio la gran suerte de poder hablar inglés igual que hablo español, y también poder ofrecer sesiones en inglés online. Ok, pues suena fantástico, Laia, las herramientas que tienes. Y la gente que quiera contactarte, apuntarse en algo de lo que haces, ¿dónde puede hacerlo? Mi página web, que está aquí debajo con mi nombre, que es laiagestalt.com.
Ahí está mi email, que es info@layagestalt.com, o sea, lo mismo pero con info. Y también está mi teléfono y formulario y también un poquito para que me conozcan un poco más. Ujú. Perfecto. Pues invitamos a la gente que lo necesite, que somos todos, porque a todos nos hace falta acompañamiento y ayuda. No importa en el momento que estemos de evolución, que te contacte. ¿Vale, Yalaya? Gracias. A ti. Pues si os parece bien, vamos con dudas, comentarios y preguntas de los oyentes. Nos dice Mari Carmen de Venezuela. Pues mira, un abrazo, un apapacho para Venezuela. Dice, siempre he escuchado que el dolor es parte de la vida. Y mi pregunta es, ¿tiene que ser así? ¿No hay forma de evitarlo? Obviamente estas preguntas están hechas antes de escuchar el programa, con lo cual es entendible que las vuelvan a hacer. Maite, lo que estábamos hablando, sí hay forma de evitarlo, ¿no, Maite? Sí, sí, yo creo que ya hemos ido comentando. Entonces, lo primero es a nivel mental cómo tú te sitúas, ¿no? Qué explicación le das a las cosas, ¿no? Entonces, reencuadrar lo que te sucede y darle no solo otra explicación, sino también otra salida, eso es principal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido, fíjate, hay una experiencia, a mí me sirvió mucho para entenderlo, ¿no? En su momento. Y volvemos un poco a los inicios de la conversación, pero cerrando el círculo, ¿no? O sea, tú imagínate que vas por el campo y imagínate una persona que va por el campo y aparece una serpiente, ¿no? Si es una persona que la información que tiene y la creencia que tiene es que la serpiente es venenosa, me va a matar, bueno, pues o se queda paralizada o sale corriendo o algo parecido, ¿no? Pero le va a dar un yuyu seguro y va a tener pesadillas durante días, ¿no? Si la persona que va por el camino y se encuentra con la serpiente tiene un cierto digamos, tiene cierta información sobre ese tipo de animales y sabe que, bueno, pues a lo mejor este no es venenoso, yo me puedo apartar, tiene ciertos recursos, pues eso como que no le va a impactar tanto. Ahora, si la persona que pasa por el bosque resulta que es un loco de los animales salvajes y sabe mucho, incluso va a ser una buena noticia y va a disfrutar y va a querer interactuar con ella, ¿no? Entonces, volvemos al punto inicial que es, no es lo que te pasa, es cómo vives lo que te pasa, ¿no? Y eso Pues es... esa es la magnífica noticia del tema de hoy, que sí se puede evitar, pero Mari Carmen, de Venezuela, hacer diferencia, recuerda, el dolor físico, no. Si hablamos del dolor físico, es complicado que lo evites, además, tiene una razón muy inteligente de que exista. Pero si hablamos del dolor emocional, que estamos hablando más del sufrimiento, por supuesto que se puede evitar. La cosa es que uses las herramientas necesarias. Y si no las tienes, porque muchas personas no tenemos o no tienen herramientas suficientes para ciertas cosas, búscalas. Hoy en día información sobra por todas partes. Y hay gente como nosotros que nos dedicamos hace muchos años a acompañar, que estaríamos encantados en acompañarte. Así que ahí tienes la respuesta. Vale, dice, mi nombre es Alfredo de Barcelona. Yo no sé si soy muy sensible o qué, pero me afecta de sobremanera lo que me dicen y más si viene de una persona que quiero. Pero esto es normal, ¿o no, Adriana? Esto de que nos afecte tanto, ¿no? Que nos duela tanto cuando nos dicen algo que no nos gusta, es algo muy normal, ¿no, Adriana? Bueno, es frecuente, pero no tiene por qué ser normal. Realmente habría que rascar un poquito más qué está pasando, qué realmente, qué botón está detonando ese comentario y qué realmente está moviendo en cuanto a la percepción de la persona, porque son percepciones. Entonces habría que ver qué hay detrás de todo eso para que la persona lo pueda sanar. Está detonando un botón que está marcando una herida pasada y sería una gran oportunidad para poder sanar si lo quiere ver desde esa perspectiva y si quiere dar el paso para trabajarse y crecer. Pues sí. Maite, ¿quieres comentar? Sí, porque yo creo que es muy interesante en este punto tener en cuenta que, a ver, todos nosotros traemos de la infancia ciertos traumas, es que de un tipo o de otro, de hecho se identifican como 5, ¿no? Que suelen ser muy habituales, que es el abandono, la traición, el rechazo, la humillación, porque alguien te hizo algo que te humilló muchísimo, o la injusticia. Entonces, claro, cuando traemos ese tipo de traumas, que están ahí en el inconsciente, que no somos conscientes de ellos, pero sucede que de repente alguien te dice algo, como es el caso, y uno sufre un montón. Y a lo mejor eso viene de heridas de cuando éramos niños que no teníamos recursos para afrontarlos, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es un poco identificar qué puede haber en nuestra historia, digamos, energética, y porque hoy día, como adultos, sí que tenemos recursos. Entonces, eso nos ayuda mucho a afrontarlo de otra manera, ¿no?
Claro, yo le diría a Alfredo, a ver, Alfredo, es normal porque lo hemos normalizado, porque hemos aprendido, porque hemos crecido mamando esas ideas, ¿no? Esa forma de reaccionar impulsivamente en vez de reflexivamente. Pero no creo que sea natural. Me refiero, si nos educaran de otra forma, con otras herramientas, con inteligencia emocional, de una forma más conscientes, yo creo que no tendríamos por qué reaccionar de una forma mala hacia un comentario que nos dicen, porque al final lo que nos dicen no tiene que ver con lo que somos. Lo que nos dicen tiene que ver con lo que los demás perciben de lo que somos, ¿no? Que no tiene nada que ver, ¿no, Laia? ¿Suena con sentido esto o se me está yendo la No, olla? totalmente, sí, estoy súper de acuerdo, porque es lo que comentaba antes, ¿no? Es ver qué parte es mía y qué parte es la tuya, ¿no? Es el comentario, normalmente vamos por la vida proyectando nuestra historia. Y cuando nos dan un comentario, normalmente es la opinión desde su mapa, no desde el mío. Entonces, si tú eres consciente de que ese comentario viene desde su mapa, no tiene por qué no tiene por qué afectarme, ¿no? La, 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 la Claro, conciencia, ¿no? Ponerle es que conciencia a eso. imagínate que vas por la calle y me dicen, eres un loco. Y yo digo, ay, soy un loco. Y me dramatice y me vaya al psicólogo, es que soy loco. Pero vamos a ver, la pregunta es, ¿por qué me habrá dicho que estoy loco? ¿Qué le pasará a Ujú. esa persona para tener esa percepción de mí, no? No que yo me sienta mal porque soy loco, pues no. Entonces, ¿en qué cambia? Pero es importante que seamos conscientes de eso. Vale, nos dice Belén de Bilbao. Yo hace un mes que perdí a mi perro y no hay manera que me deje de doler. ¿Alguna recomendación para superar esto? Hay las pérdidas, ¿no, Maite? Las pérdidas. Sí, bueno, yo entiendo que todos tenemos que trabajar mucho el Ujú. desapego, porque, bueno, pues el apegarnos a las cosas, a las personas, a las situaciones, es un error porque precisamente nos hace más vulnerables. En el momento que lo perdemos, pues ahí viene el gran sufrimiento, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues trabajar un poquito el desapego. Todos queremos mucho a nuestros seres queridos, pero no podemos perder de vista que a pesar de que todo lo que hacemos va a impactar en los demás, tenemos que procurar comprender que tu vida la tienes que gestionar tú y que el otro le corresponde su libre albedrío, él tomará sus decisiones y pasará lo que tenga que pasar, ¿no? Entonces, va mucho de la mano de la aceptación, que tú también lo comentabas antes, ¿vale? Resistirnos a lo que nos pasa, resistirnos a que se nos ha muerto el perro o se nos ha muerto, lo único que vas a conseguir es sufrir más, ¿no? A lo que resistes, persiste. Entonces, aceptar, agradecer que, bueno, el tiempo que duró, agradecer todos los aprendizajes que has tenido y dejar marchar. El desapego es fundamental. Pues esa es la realidad, ¿no? Belén, yo te diría, no le pongas foco porque sabemos que las cosas tienen poder porque nosotros se los damos. No pienses todo el día en eso y haz lo que tengas que hacer. Cómprate tu perro. Adopta un animal que necesite tu cariño, ¿no? Que te va de alguna forma a llenar ese hueco. Que no se trata de eso, pero bueno, si te ayuda, puedes hacerlo. Pero sobre todo no le pongas foco. Laia, ¿quieres comentar? Sí, me gustaría comentar que cuando estamos de enfrente de un duelo y que ya parece que ha pasado un tiempo, ¿no? Que está sufriendo por la muerte de su perro, a veces nos quedamos enganchados, ¿no? Puede ser que estemos en un caso de que se haya quedado enganchada. Una manera que puede servir, habría que verlo también, ¿no? Y más cerca el caso, es hacer algún tipo de cierre, algún tipo de ceremonia, algo que ayude a cerrar ese duelo. Como que yo ya he llorado, ya lo he pasado y ahora aquí, con algún objeto de la naturaleza o alguna cosa, aquí dejo mi tristeza y continúo con mi vida, ¿no? Pues por Algo ejemplo, así, ¿no? eso Es que al podría ser. final, Podría cuando ayudar. hemos visto este tema de los duelos en el programa, o de los miedos, o de otras emociones, no hay ningún problema con un duelo. Ahora, una cosa es que yo tengo un duelo de un día, me lo permito, lloro, grito, pataleo, lo que quieras, y ya se acabó, y a otra cosa. Aquí lo peligroso es cuando perpetuamos, ¿no? El duelo, el sufrimiento, la angustia, el miedo, porque entonces es cuando vienen los problemas. No expresar las emociones, ¿no? No se trata de evitarlas, se trata de canalizarlas, que es algo completamente diferente. Así que muy interesante, Laia, lo que estás comentando. Pues se nos acaba el tiempo, así que nada más nos queda que despedir. Maite, Bermejo, un placer que hayas compartido el programa de hoy. Muchas gracias a vosotros. Yo encantadísima, la verdad, y es un temazo este que hemos tratado hoy, la verdad. Hay muchos temas muy buenos y además muy interesantes, ¿no? Que pueden ayudar mucho a la gente, que es lo que tratamos siempre de hacer.
Laia Cuesta, un placer también que hayas estado también con nosotros. Muchísimas gracias. Y Gracias. Adriana Eslava, gracias por estar en un programa más y compartir parte de tus experiencias con nosotros. Gracias a ti, gracias a vosotros y gracias por traer estas propuestas con estos temas de gran crecimiento personal y espiritual. Me encanta hacerlo. Y bueno, a los que nos estéis escuchando, recordad el teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante, que a nosotros sí nos importas. Soy Santiago Domingo, nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos. Chao.